El día de hoy les hablaremos sobre la reseña crítica y descriptiva junto con la ayuda de mis compañeros Diego Alexander García Gil, Nicole Alejandra Timarán Beltrán, Santiago Ramírez Muñoz, Daniel Orlando González Parrado, Ana Jimena Vanega Mateus y quien les habla, Carol Stephanie Hernández Quiroga. Iniciemos con ¿qué es una reseña? La reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. Puede ser positiva o negativa y que depende de lo que el crítico analice. De objetos tales como un videojuego, película, una caricatura, una composición musical o un libro. A continuación, mi compañero Diego Alexander García Gil les hablará sobre la reseña descriptiva. Voy a dar un concepto sobre la reseña descriptiva. La reseña descriptiva es una narración breve o recuento que presenta un suceso de cualquier tipo, ya sea películas, discos, deportes, juegos, video, documentos, libros, etc. La reseña descriptiva nos va narrando lo que sucede, cómo sucede y en el orden en que sucede. La función principal de la reseña descriptiva es señalar, describir y nombrar las principales características y atributos de los hechos e ideas sobre el tema tratado en la misma, haciendo una relación y explicación de los mismos. En una reseña descriptiva, quien la redacta no está obligado a valorar o evaluar aquello que está reseñando, sino a dar una descripción comprensible y precisa del tema. Una reseña descriptiva debe cubrir los siguientes aspectos fundamentales, los cuales son: 1. Delimitar el tema a tratar. 2. Ordenar las ideas principales. 3. Narrar claramente y en párrafos separados la idea o ideas principales. 4. En cada párrafo describir los hechos y las personas relacionadas con cada una de las ideas. Para continuar, la reseña puede hacerse en forma simple, con una descripción narrativa, o de forma más detallada, como en el caso de textos científicos o trabajos de colegios, como los entes académicos. Para terminar, los voy a dejar con mi compañera Alejandra Timarán, que les va a hablar sobre el concepto de la reseña crítica. Continuando con el tema, voy a hablarles acerca de la reseña crítica. Para empezar a hablar de la reseña crítica hay que dar un breve concepto de qué es. Este es un texto breve que intenta dar como una, bueno ya, diciéndolo así, una crítica acerca de una obra literaria o científica. ¿Cuál es el objetivo principal de esta reseña? Captar la atención de todo el público, así se van a interesar en la obra a la cual va dirigida la reseña. También como características tiene de que es un texto breve, ya que debe ser puntual, debe ir al tema, debe exponer cada uno de los temas muy bien para que sea clara. Muy importante, debe tener pues la opinión del autor, ya que este debe tener gran conocimiento hacia el tema a donde se va a dirigir. Entonces es muy importante que en el autor exprese muy bien todo su conocimiento y que cree que le falta, cuáles son las debilidades, cuáles son las virtudes que tiene la obra, para así poder darle al público ese interés acerca de la obra, o simplemente decirle que no le aconseja que la vea, que la lea o que se guíe por ella. También debe exponer muy bien las ideas. Como lo dijimos antes, debe ser muy conciso, muy claro acerca del tema al cual se va a dirigir. Para esto, pues para que pueda llegar directamente al público y no lo confunda dándole mucho hilo al tema que se salga del contexto. Y ya como dato adicional, pues cuáles son las partes de esta reseña, pues debe tener un título, una presentación, un desarrollo y un cierre. Para terminar con esto, los dejo con mi compañero Santiago Muñoz, que les va a explicar más acerca de otros temas. En este momento me complace dirigirme a ustedes para poder redactar lo que es una reseña. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el título. En el título, un reseñador puede hacer dos cosas. La primera, que el título de la reseña sea el mismo que el de la obra. O lo segundo, que es que el título de la reseña va de acuerdo o tiene algo relacionado con la obra misma, más no igual que el título de la obra. Listo, entonces ahora vamos a ver los datos bibliográficos o las referencias.
Entonces vamos a tomar como ejemplo este libro, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Entonces, para dar esa referencia, entonces lo primero que se hace es el autor, obviamente, pero mencionando primero sus apellidos y y después el nombre. En este caso es García Márquez Gabriel. Después el título de la obra, bueno, que ya lo mencionamos. Después la editorial, que originalmente este se publicó en una editorial llamada Random Penguin House. Fue publicado en 1985 para el año. Después se dice el número de páginas, que son 464 en el caso de esa editorial. Y es del género novela rosa y realismo mágico. Digamos que ese es el orden del cual tienen que mencionar. Después sigue lo que es el cuerpo de la reseña, que es la descripción, que es simplemente ponernos en contexto lo que va de la obra. Y para la reseña crítica se añade lo que es obviamente la misma crítica, donde el reseñador dice con argumentos lo que salió bien, lo que es bueno en la obra, etcétera. Y por último, se deja el nombre del reseñador. Esto puede ser tanto al comienzo, que es después del título, o al final de la reseña. De eso no hay problema. Entonces, listo. Ahí los dejo con mi compañero Daniel Orlando. Entonces yo voy a dar un breve ejemplo de una reseña descriptiva. Como ya sabemos, va en orden cronológico y resalta los temas más importantes. En este caso, la reseña va hacia el libro Las mentiras que mi maestro me contó, de James Loewen. El objetivo principal de este libro era deconstruir el uso de los libros de texto en escuelas de grado secundario y universidades estadounidenses. Más adelante, el autor profundiza sobre el racismo y la parcialidad de los hombres blancos que aprueban el contenido de los libros. Para terminar, el autor concluye que los libros de texto propagan puntos de vista eurocéntricos sobre la historia de los Estados Unidos. A su vez, él cuenta su historia viviendo en Norteamérica. Ya para finalizar, yo les voy a hablar sobre las reseñas críticas, las cuales son textos relativamente breves, diseñados para examinar y medir obras de carácter artístico o científico. Los comentarios críticos son notas que describen o resumen las principales características del contenido o temas de una obra. En ese sentido, el propósito de una revisión rigurosa es brindar una visión general del trabajo que se está examinando, considerando algunos de los temas más destacados y evaluar su contribución. La revisión crítica es principalmente un texto argumentativo con parte narrativa, en el que el autor utiliza argumentos relacionados con el tema y hace uso de razonamientos que emiten juicios positivos o negativos sobre el mismo. Su finalidad, sin embargo, no es ofrecer una investigación exhaustiva, como bien lo haría una monografía o una tesis, sino que apenas valora virtudes o defectos que puedan tener una obra para informar al potencial lector o espectador de los aspectos de mayor interés. Y con esto finalizamos nuestro video educativo. Muchas gracias.